Bueno, pues les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado al canal Gestor Cultural MX. Mi nombre es May Ortiz y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado, presentador, que nos va a platicar sobre unos temas muy interesantes y a quien le agradezco, por cierto, que haya aceptado esta invitación. Él es Mario Ruffer y vamos a tratar el tema de patrimonio, memoria y gubernamentalidad. Y pues bueno, voy a contar un poco más acerca de la trayectoria de Mario. Mario es nacido en General Cabrera, Córdoba, Argentina. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba en 2001. Se tituló como maestro en 2004 y 2008 en estudios de Asia y África con especialidad en Historia y Antropología por el Colegio de México. Actualmente vive en México y es profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde coordina el doctorado en Humanidades. Bueno, eso hasta hace unos meses. Actualmente ahora está también colaborando en Centro de María Sibila en Calas, en la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales y la crítica poscolonial, los estudios de subalternidad y los usos del pasado, memoria pública, historia, archivo y patrimonio. Ha escrito sobre nación e historia pública, usos populares de la historia, construcciones de memoria en museos comunitarios, crítica al patrimonio como gobierno de la cultura y sobre usos de la temporalidad como formas de disputa política. Mario, muchísimas gracias. No, May, bueno, muchísimas gracias a ti, bueno, a quienes están presentes viéndonos. Muchas gracias por el espacio, por permitirme compartir otro espacio contigo, que son siempre ratos y bienvenidos. Y bueno, el formato conversacional que, como a veces digo, es de los paraísos perdidos, ¿no? En la academia y en nuestros espacios en general, ¿no? La posibilidad de pensar en conversación. Así que bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Mario, de nuevo. La verdad es que es un placer. Yo sé que entre tantas actividades, pues darte un tiempo para otro evento más, pues es difícil, pero de verdad te lo agradezco mucho. Y porque sé que el tema también, bueno, te gusta, es un tema muy importante y creo que es una de las cosas que están ahí discutiéndose, ¿no? En distintos lugares del mundo, ¿no? Y bueno, por cierto, saludamos a la gente de RIDAP, de esta red de investigación en arqueología y de patrimonio cultural, pues que precisamente son de las personas que están en estas discusiones. Y bueno, Mario, para ir empezando esta revisión, esta reflexión, este conversatorio, quisiera preguntarte algo que incluso generó un poco de polémica, ¿no? Hay en las redes, mezclar esto de patrimonio, de memoria y de gubernamentalidad. Entonces, de repente, escuchar juntos estas tres palabras es como, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, mi primer pregunta va por ahí. ¿Cómo podemos pensar críticamente el tema del patrimonio aquí en México? Pero iniciando, ¿cómo lo podemos vincular o cómo dialoga con el tema de la memoria? Bueno, ese es quizás, primero me gustaría decir, creo que es importante siempre hablar, desnudar un poco nuestros lugares de enunciación, ¿no? Desde dónde hablamos, cuáles son nuestras cartas del juego, desde dónde estamos operando en la lectura, en la comprensión. Entonces, decir que yo no me formé, digamos, ni como un agente patrimonialista, digamos, ni como un gestor cultural, ni como alguien, digamos, que ha trabajado tampoco en la restauración, en la conservación, nada por el estilo. Bueno, tú más o menos leíste un poco mi semblanza. Y mis preguntas vienen desde el lugar de la historia, en realidad, primero, ¿sí? Hay preguntas que tienen que ver con mi formación inicial, con los usos del tiempo, con los usos del pasado. Eh, y aquí hay algo, digamos, que tiene que ver con una cierta filiación desobediente un poco en las lecturas. Un mandato que recibí de los mejores profesores que tuve, también de los mejores maestros y maestras que tuve, tanto en la licenciatura como en el posgrado, que era esta idea
mirar ahí a donde menos se hurga, que es un poco uno de los grandes legados de los estudios culturales también, ¿no? De romper un poco las preguntas trilladas de las disciplinas y mirar allí donde es más opaco el funcionamiento del poder, de las técnicas de dominación en general, y que justamente es ahí quizás donde menos miramos. Y en ese sentido, debo decir que yo hacía un trabajo. Esto surge, digamos, esta pregunta tuya de cómo unir memoria y patrimonio. No es algo que esté unido, no es una pregunta que esté unida por algún tipo de esencialismo epistémico, ni porque los conceptos necesariamente vayan juntos, sino porque alguna pregunta los hace converger. Pero que tiene que ver con eso, con una actitud más bien de cómo se pregunta, cómo se interroga algún problema. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, allá mucho lejos y hace tiempo, sobre políticas de memoria y usos del pasado en Sudáfrica y Argentina, que empezó teniendo, digamos, algunas preocupaciones más o menos clásicas, que tenían que ver con cómo el campo de la memoria interrogaba al campo de la memoria ampliamente entendido, digamos, ¿no? Como usos sociales del pasado y de la temporalidad, interrogaba a la historia, interrogaba el campo más disciplinar, más canónico, más clásico de la escritura histórica, y desde qué lugares, desde qué, qué seguridades del campo disciplinar de lo histórico y de la composición de la historia como discurso tocaba la memoria. Y ahí me topé con un tema bien interesante que tenían que ver con, que fueron los espacios de memoria comunitaria y los museos comunitarios. Yo ya trabajaba en memoria pública, ya estaba trabajando sobre museos, monumentos, espacios, digamos, en los que convergían estos usos del tiempo y de la temporalidad. Y una cosa hubo una especie de estos momentos casi iluminadores de campo, que son a veces pequeños, únicos, chiquitos, frágiles también en su propia composición, y que fueron uno en Ciudad del Cabo y otro en Buenos Aires, donde prácticamente eh, dos de mis interlocutores, en el caso de Sudáfrica, una interlocutora que trabajaba en el Museo del Distrito 6 de Ciudad del Cabo, un museo conocidísimo, un museo comunitario conocidísimo de la comunidad del Distrito 6, después si tenemos tiempo puedo hablar de qué es eso, y un museo comunitario en las afueras, digamos, en el conurbano bonaerense, para quienes no son argentinos o argentinas, y me dijeron prácticamente lo mismo. Dijeron, hay algo que se repite, me explicaban, me decían, en lo que se nos habilita a decir. Cuando pedimos financiamiento, por ejemplo, hacia las instituciones de Estado, cuando estamos en discusión con los agentes que trabajan memoria pública desde los lugares específicos, y tiene que ver con que si queremos hablar de una definición de lo nuestro muy peculiar, cultura, nuestra tradición, nuestro espacio de la conservación y la reproducción de nuestros relatos, tenemos que tener algo que mostrar, algo que exhibir, algo que estuviera, digamos, de algún modo caracterizado como pieza o herencia, de alguna manera, ¿no? Más que documentos, más que papeles, más que un relato, más que una narrativa, algo que mostrar. Esa diría yo, fue la primera cosa que dije, esto es interesante, aquí hay algo para explorar. Y eso despertó en realidad un trabajo, bueno, quizás más conoces incluso tú mismo, Mike, que tiene que ver con el trabajo que hice después en México. Ahí yo, para mi tesis doctoral, como siempre, hay un montón de información que no usa, que deja ahí en el tintero, pero eso fue algo ¿qué me estaban queriendo decir con eso? Y, y después empecé a hacer trabajo en museos comunitarios en México durante varios años, que tenían que ver con esta posibilidad, esta pregunta, quizás ingenua de mi parte, de ver cómo se producían relatos de memoria local que pudieran horadar, fisurar, que dieran cuenta de eso que Desertó llama la memoria como ocasión, como irrupción, como un relato desobediente, quizás no un relato armado, un relato idéntico y coherente a sí mismo, sino más bien un relato que irrumpe en los otros relatos más
condensados y armados que para mí hasta ese momento era el de la historia únicamente, porque el dispositivo patrimonial todavía no era para mí algo que hubiera captado mi interés. Pero claro, el asunto es que estaba trabajando en México. Y en México el patrimonio, bueno, la narrativa patrimonial, el concepto de patrimonio es omnipresente. Y ahí surge algo bien interesante que empiezo a ver, y que tiene que ver con esta demanda muy desde abajo, desde ciertas comunidades, algunas indígenas, como la comunidad de Santana del Valle en Oaxaca, otras mestizas, que empiezan a plantear algo, digamos que hoy estamos hablando de finales de los años 80, principios de los 90, es algo interesante, y es, déjennos hablar de algún modo, déjennos producir nuestros propios relatos de memoria, déjennos introducirnos en las narrativas museales. En ese momento ya estaban, digamos, ya era común hablar de museos locales, la democratización de la estrategia museológica como una posibilidad de hablar que no fuera codificada como la disciplina histórica, donde uno tiene que tener evidencia, fuente, secuencia, sino algo un poco más amigable también para poder generar dispositivos de comprensión. Y ahí hubo algo bien interesante, ¿no? que yo lo resumiría de este modo, digamos. Cuando ciertas comunidades plantean de algún modo esta necesidad, muy desde abajo, muy desde iniciativas propias y demás, de trabajar sobre la noción de memoria, el famoso Programa Nacional de Museos Comunitarios devuelve esa pelota, digamos, diciendo, hablemos de patrimonio comunitario. Y ahí surge una pregunta que puede tener muchas aristas, pero ahí es donde surge mi pregunta más sospechosa, ¿no? ¿Por qué ante esta demanda de produzcamos un relato de memoria, sea lo que fuere que queramos plantear con el concepto de memoria? ¿No? Es un concepto complejo, es un concepto maleable, es un concepto con muchas definiciones, con muchas aristas también, pero ahí aparece esta idea de hablemos de patrimonio. Tenemos aquí un elemento fundamental que constituye de algún modo la base de algo que había que definir, que es el patrimonio nacional, lo que está dando vueltas ahí como el comodín patrimonial. Yo le llamo por ahí comodín patrimonial, ¿no? Y ahí entonces es donde planteo algunas cuestiones, sobre todo en algunos textos, como el del patrimonio envenenado, en el que quizás es el primer texto en el que trato de sistematizar a partir de muchas entrevistas y trabajo de campo, de sistematizar un poco qué está pasando aquí, qué es lo que yo creo, no sé qué está pasando, qué es lo que uno propone como propuesta de preguntas, ¿no? Y una de las cosas que yo propongo es que el patrimonio, el dispositivo, digamos, patrimonial, después podemos adentrarnos un poco en eso, pero el arco semántico del patrimonio propone en primera instancia una narrativa que es siempre domesticadora, o que tiene una pulsión domesticadora. En ese sentido es que mi pregunta o mi sospecha, digamos, de trabajar en conjunto memoria y patrimonio tiene que ver con hacerlos conversar en términos de hacer del patrimonio y de la narrativa patrimonial algo políticamente más activo, que no sea un espacio del disciplinamiento de la cultura, donde simplemente eso que llamamos patrimonio está atravesado por una noción de valor que no sabemos exactamente dónde está, que no sabemos exactamente dónde está puesta, pero que nos sustrae inmediatamente la posibilidad de profanar, de decir no concuerdo. Nos cae, hay un texto bonito de Egerman que dice, el patrimonio se nos cae en la cabeza por el propio peso de la piedra, ¿no? Diciendo, bueno, es como algo lo que necesariamente quién va a decir, no, bueno, no me interesan las ruinas, ¿no? No conservemos las ruinas, no tengamos. El asunto es cómo se ligaban esas narrativas de patrimonio y memoria y qué cosas impedían
Y lo que yo creo que impide la narrativa patrimonial generalmente con respecto a sectores subalternizados y espacios donde impera una enorme desigualdad estructural, lo que impera generalmente es la posibilidad de desobedecer, es la posibilidad de contradecir el fragmento discursivo más amplio. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que per se hablar de patrimonio implique desactivación política, para nada. Pero hay que hacer un trabajo ahí al respecto, creo, para que se mantenga, digamos, esa posibilidad de activación política en términos de la relación entre patrimonio y memoria, porque no es una relación mecánica. No es, y podemos discutir incluso por qué no es, por qué yo creo que no es una relación mecánica y por qué creo que hablar de patrimonio generalmente es instalarnos en una narrativa cuyo código de autoridad, cuyo código de autorización no está puesto en los agentes que la hablan, a diferencia de la memoria. La memoria es un discurso que necesariamente apela de algún modo o a la experiencia de uno, como dice la posmemoria, bueno, a la experiencia que uno recibió de sus padres, de sus abuelos, de sus que construyen de algún modo una memoria propia. Entonces, en ese sentido es que creo que la relación entre patrimonio y memoria tiene que ser revisitada. Creo además que hay algo, creo que Mai, tú me lo has escuchado decir muchas veces, y si quieres empezamos a hablar la cuestión de la gubernamentalidad y por qué usé esa provocación, en realidad sí, es un poco una provocación. Hay algo que hay que pensar seriamente, que es la relación, me parece, bueno, digamos, a mí me gustaría pensarlo seriamente y creo que lo digo no porque los otros, nadie lo piense seriamente, sino porque a mí me ha costado. Y que tiene que ver con la relación entre patrimonio, memoria, la solemnidad y lo político. Yo creo que ahí, si lo político son los términos de disputa de lo social, no puede haber un discurso solemne sobre la memoria. La solemnidad, en general, cualquier elemento que instala una potencia de solemnidad sobre lo que se habla, intenta despolitizar. Lo político necesita la posibilidad de contradecir, de contravenir. La narrativa patrimonial, en general, primero presenta se presenta como una estructura que llama a la solemnidad y a la obediencia sobre algo que está de algún modo planteado de antemano. Creo que ese sería como quizás el elemento clave para poder entablar una discusión entre memoria y patrimonio. Y creo que en ese sentido, la posibilidad de conectar, de desobedecer y de estar todo el tiempo poniendo en tela de juicio la narrativa posible sobre lo que se disputa, lo que somos, si es verdad que eso estamos disputando, habría que pensar de qué modo un acto sobre el patrimonio, pensar nuestro patrimonio, implica un corrernos del lugar, un desplazarnos del lugar en términos de esta idea de valor predestinado y de solemnidad de antemano planteada. Eso diría primero, digamos, en términos de esta relación, ¿no? Me parece que es una introducción que entra con todo el tema. Es fuerte porque en muchas disciplinas, en muchos estudios, ¿no? Especialmente en México, ¿no? Que los podemos encontrar desde la gestión del patrimonio, desde la conservación, la restauración, en fin, distintas, la arqueología, por supuesto, ¿no? Han construido una serie de alegatos, ¿no? De corpus, ¿no? Vinculado a todo el tema patrimonial. Sin embargo, no es tan común como lo mencionaste hace un rato, que se haga esta vinculación entre patrimonio y esto que mencionábamos sobre gubernamentalidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar como un poco más, ahora, digo, ya analizaste un poco, nos permitiste entender como estas tensiones entre patrimonio y memoria,
Pero ¿qué pasa con esta cuestión de la gubernamentalidad y el patrimonio? Bueno, ahí empezaría quizás por plantear dos cosas. Hubo otro momento ya en México. eh, es interesante y es lindo darse cuenta cómo uno cambia posturas, formas de ver y preguntas sobre todo en campo y en las clases, ¿no? Bueno, para mí la actividad docente, la actividad de ser maestro, provoca eso, ¿no? Preguntas nuevas, cosas que no se me había ocurrido que los estudiantes y las estudiantes preguntan, quieren saber. Eso me llevó también a escribir sobre otras cosas, ¿no? El interés sobre narrativas patrimoniales dislocadas, de algún modo, por llamarlo de alguna manera, o periféricas, ¿no? Pero hubo algo, sobre todo en un trabajo de campo, una parte de mi trabajo de campo, que fue en Coahuila, en un museo comunitario de Francisco y Madero, un pueblo muy pequeño en el medio de la comarca lagunera, completamente seco, del que hablé muchas veces y escribí bastante. Eh, pero me acuerdo siempre de don Alberto, mi interlocutor principal allí, que me dijo un día preparábamos en realidad una especie como de, yo ya me iba y preparábamos una especie de posibilidad de que ellos armaran una exposición sobre las últimas actividades culturales de la zona, bueno, hace ya varios años, una zona que no sé si hoy por hoy sería muy fácil entrar, digo, para mí, para alguien, zona muy compleja, después del 2011, hasta esta parte, digamos, por el crimen organizado, entre otras cosas. Y una cosa que me dijo cambió radicalmente mi perspectiva sobre el tema. Bueno, no sé si radicalmente, cambió mis preguntas, o instaló nuevas preguntas, que fue, sería bueno, me dijo, sería bueno que pudiéramos, cuando hablamos de nuestra cultura y de nuestros atributos culturales, de nuestros objetos culturales, sería bueno, además de contar lo que hemos sido y lo que hemos llegado a ser en lo que tenemos, contarlo en lo que hemos perdido. Y eso instaló una cosa que por ahí he escuchado que algunos colegas con los que pienso y quiero mucho también se enojan un poco, los irrita un poco, que es esta idea de trabajar memorias de la pérdida. Creo que una de las cuestiones interesantes a plantear aquí es que en términos generales, porque no podemos hablar de la narrativa patrimonial como si hubiera una concepción de patrimonio, como si hubiera eso sería absurdo, hay literatura para tirar para arriba. Pero lo que es interesante aquí es que lo que me estaba poniendo de enfrente, Alberto, era, nosotros hemos siempre tenido, otra vez la cuestión de la pieza, nosotros hemos tenido siempre que tener de algún modo una vocación metonímica. Contar lo que somos a partir de este objeto, de este textil, de este cacharro, de esta figurita, a partir de ahí construir de algún modo una narrativa posible. Cuando en realidad nos hemos hecho comunidad en la falta y en la pérdida. ¿Se puede hacer un museo de eso? Se puede trabajar con lo que se ha perdido, se puede trabajar, pero lo que es interesante es que esto propone una pregunta a la idea de patrimonio, que es la pregunta de trabajar sobre el relato y la captación de la ausencia como forma de construir colectividad, y no solo de la objetivación. O sea, no solo de el objeto, no solo de lo que está, ¿no? Claro, tenían un chorro de cosas para decir, ¿no? En términos de, bueno, las empresas cerveceras, lecheras que habían secado la comarca, no tenían agua, había una serie de cosas y sin embargo no encontraban manera cuando les dicen, no, hagan un museo comunitario, sí, pero ¿cómo trabajamos esto con objetos que mostrar? Entonces ahí es donde empecé a pensar un poco una cosa que
que quizás también creo que tú, May, me has escuchado decir en algunas ocasiones, que tiene que ver con este puente, digamos, entre la patrimonialización y la objetivación por un lado, la patrimonialización y la solemnidad en ese mismo acto. Uno tiene que estar orgulloso, ¿no?, de eso que tiene, uno tiene que estar orgulloso de eso, en todos los actos de los museos comunitarios, a los que no son tantos tampoco, pero trabajé 17, y en algún momento eso es algo sobre lo que nunca escribí. Pero la noción de orgullo, la palabra orgullo aparecía, siempre. Hay un orgullo sobre eso es muy distinto, tendríamos que tener otra conversación, pero en Sudáfrica, por ejemplo, sí aparecía, en África es muy fuerte la noción de patrimonio negativo, sí, que también es UNESCO, también es vía muy institucionalizada, también tiene que ver con la esclavitud y los restos, las ruinas de los mercados negreros, que se consideran, digamos, patrimonio negativo, entre otras cosas. Hay una disputa sobre el término, si es adecuado o no, pero se habla de eso. Aquí es bastante raro encontrarse con una discusión sobre esa noción. Entonces, hay algo aquí que yo empecé a pensar a partir de aquí más seriamente, y que tiene que ver con una orientación, digamos, una pulsión administrativa, digamos, de gestión de la cultura, que de algún modo intenta, o de algún modo termina facilitando una cosa que he llamado por ahí la pacificación de la cultura, o la cultura como pacificación. Quiero decir, llamamos al patrimonio, convocamos la narrativa patrimonial, los objetos, siempre y cuando contribuyan o abonen a la posibilidad de pacificar una pulsión quizás más soberana, más contradictoria de los pueblos, que a veces lo que quieren es contradecir, desobedecer, plantear, estas tierras son nuestras, por ejemplo, ¿no? Eso pasó muchísimo en el caso de Actopan, cuando fui, que decían, no nos dejan hablar de las tierras. No es que no nos dejan, pero nos cuesta poner en consideración la narrativa patrimonial cuando hablamos de las tierras que nos han quitado. Entonces, cuando tenemos las cédulas, cuando hemos discutido las memorias, Entonces, de algún modo, es ahí donde creo que, y me parece que esto es una cuestión a pensar, que es la relación de patrimonio y Estado. Si bien uno podría decir claramente, bueno, sí, el patrimonio en general es custodiado por el Estado o por instancias internacionales, como el caso de la UNESCO, creo que esa relación no es solamente quién es el custodio, que por ahí esa pregunta se ha hecho mucho. Bueno, el patrimonio tiene una narrativa que engaña de algún modo, porque al ser de todos, como nos han mostrado los psicoanalistas y como han analizado sobre la perspectiva de todas las vidas importan, ¿no? Cuando el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos dijo, las vidas negras importan, y entonces la derecha dijo, no, todas las vidas importan. Entonces hay la intervención desde muchos lugares, pero una de ellas muy lacaniana es, a ver, cuando hay un todos, es porque no hay un sujeto definido, porque no hay una subjetividad definida. Entonces, lo único que hace el todos es ocultar la politicidad del enunciado. Entonces, si el patrimonio es de todos, y entre decir que es de todos y que no es definitivamente muy de nadie, hay un paso. Esta idea de que es de todos oculta ciertas cosas, oculta ciertos procedimientos que habría que poder pensar. Entonces, cuando digo que hay que pensar esta idea de cómo se gobierna, cómo se administran poblaciones a partir de la cultura hoy en día, me parece fundamental esa noción. Esto no es nada nuevo, digamos, que se está diciendo, por supuesto que no, pero sí creo que hay algunos elementos novedosos. Por ejemplo, la narrativa multicultural, que posibilita la narrativa multicultural con respecto al patrimonio y con respecto a la memoria. Esa sería una cuestión que me parece importante. Creo que cuando hablamos de
por eso dije gubernamentalidad y no gobernanza, ¿no? Aludiendo muy a esa idea Foucaultiana, en esos pasajes de Foucault donde dice la gubernamentalidad suele estar trabada en aquellos actos que esconden la voluntad de lo que están haciendo. Nadie va a decir no vamos a gobernar a través de la cultura, no, la cultura sirve para identificarnos, para querernos, para estar orgullosos, para una serie de elementos sustantivos, y uno se pone a pensar cuánto interés que tienen estos estados actuales de nuestras modernidades absolutamente coloniales, que han perdido soberanía territorial, soberanía económica, soberanía política, y de pronto el discurso sobre la cultura se vuelve de un interés sustantivo para las acciones de estatalidad. ¿No habrá que pensar algo ahí que tiene que ver con qué es lo que permite, qué entrada permite? Y yo creo que permite algo fundamental, cultura y la vía patrimonialista de la cultura, permite pacificar, permite otorgar la posibilidad de que uno se inscribe en un discurso que es propio, pero que a su vez está controlado por una instancia externa. Podríamos decir aquí el vínculo estatal, o una de las formas del vínculo estatal. Cuando me preguntabas recién, pensaba en del vínculo, ¿no?, entre patrimonio y memoria, pensaba, por ejemplo, pensemos en la narrativa, hemos hablado de patrimonio, de historia, de memoria. Pensemos en esos dos otros términos, historia o estos campos, la historia y el campo de la memoria. Hay una cuestión interesante planteada, por ejemplo, por muchos de los teóricos y filósofos de la historia que han planteado, bueno, ¿cómo se sostiene el discurso histórico? ¿Por qué el discurso histórico todavía es capaz de dar sentido, de producir sentido? ¿Por qué es capaz de generar autocrítica? Pongámoslo entre comillas, hagamos muchas preguntas, pero bueno, hay una idea muy fuerte instalada por Hayden White, sí, de que el discurso histórico es capaz de generar autocrítica en su propia narrativa. ¿Por qué? Porque se permite la ironía, porque se permite la recuperación de la ironía, mirarse a sí mismo críticamente. Pensemos el patrimonio. ¿Habilita preguntas el discurso patrimonial? ¿Habilita preguntas sobre sí mismo el discurso patrimonial? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Es un discurso generalmente prefabricado, armado desde instancias que, insisto, sostienen la idea de un valor que además la fortaleza del discurso es no saber decir exactamente dónde está ese valor. Quiero decir, por supuesto que sí, el valor de los próceres, el valor de nuestra propia historia, el valor, pero son en general significantes demasiado vacíos. Y otra vez pensemos en esta, para relacionar en lo que estamos diciendo, el discurso histórico y el discurso de la memoria. El patrimonio no se corresponde con el discurso histórico, para nada, porque no tiene ese nivel, no es un campo disciplinar, no tiene ese nivel de operación que le da de ser toda la historia, ¿no? Opera reglas de operación, un método, una dispositivación, una forma de trabajar con la secuencia, con el tiempo, con una lógica de la investigación, con una lógica del trabajo, etc. Tampoco se corresponde con las agendas de memoria, por una cuestión, diría yo, fundamental. Incluso en su acepción más clásica, si pensamos incluso desde Hallward en adelante, el de la memoria colectiva y los marcos sociales de memoria, la memoria es conexión directa con la experiencia, mientras la historia es conexión directa con eso que Arthur Danto llamó la ingenuidad objetiva de creer que estamos ingenuamente reconstruyendo el pasado, pero hay una idea de que estamos haciendo eso los historiadores, se supone, más peleado, pero eso está dando vueltas. Y el discurso de memoria es, bueno, estamos trabajando sobre experiencias, sobre conexiones directas con la experiencia. La narrativa patrimonial, yo diría, no tiene ni esa ingenuidad de la reconstrucción objetiva, ni esa conexión con la experiencia. Hay una cosa fundamental puesta en el patrimonio, que tiene que ver con el valor. Y un valor que, el otro día lo planteaba Paulina, no está del todo codificado. ¿Es un valor efectivo? ¿Es un valor material? ¿Quién da ese valor? ¿El mercado?
Y entonces aparecerán todos los, no todos, muchos de los gestores patrimoniales y restauradores y conservadores que van a decir, no, no es el mercado, no es solamente el mercado. Hay otras cosas que otorgan. Entonces, yo aquí sí me pongo radical, diría. Y digo, bueno, entonces, si nos negamos a que sea solamente el mercado y su fetichización, que como bien sabemos en la medida en que monetiza el valor, lo despoja de cualquier otro valor que no sea el de cambio, vale lo que cuesta y lo dicta el mercado. Entonces, si el patrimonio, si nuestros patrimonios no valen desde ese lugar, si decimos que no es así, ¿dónde está puesto el valor? ¿Qué es lo que le da valor a esa escultura de Reforma, del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que nadie sabe quién es, ni quién fue, ni por qué está ahí? ¿A quién pertenece? ¿Qué hace ahí? No sé si viste, Mai, y quienes nos estén viendo, un meme, bueno, no sé si es un meme, sí, es un meme. Bueno, hace poco, en estas marchas, en la marcha del 8M, ¿no? Que una chava, me encantó una fotografía de una chava sosteniendo un cartel que decía, lloras por un monumento, pero te salteaste todas las clases de historia, quiérete 3 pesos, ¿no? Que era, bueno, es un poco, daba por supuesto risa, pero en realidad ahí hay algo que a mí me pareció maravilloso, inteligentísimo, que tiene que ver con lo que para mí es como una especie de función placebo del discurso patrimonial. El discurso patrimonial nos exige poco, a los sujetos, a nosotros, a ti, a mí. No, es patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es? ¿Cómo está puesta la cadena de sentido que nos ata a ese objeto? Generalmente no la sabemos. No es que no la, no, a ver, no es que no exista, no es que no haya estudio, estoy hablando de sostener un relato colectivo. Generalmente no lo tenemos, que es muy diferente a la acción de memoria. La acción de memoria exige una inscripción en el discurso. Yo no puedo hablar de una memoria de la que no sé de lo que estoy hablando. La acción de memoria exige por lo menos una voluntad de sujeto, sí, soberano, complejo, lo que tú quieras, pero exige una inscripción discursiva ahí. El discurso patrimonial en general no. Entonces, eh, cuando hablamos de esta crítica a los patrimonios, no es decir, destruyamos, rompan todo. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con el acto de pensar políticamente qué es lo que está ahí. Y me parece que, como tantas veces desde hace décadas hasta acá, los feminismos nos están dando una lección fundamental. ¿Por qué nos están dando una lección fundamental? Porque si se fijan, bueno, estoy hablando de cosas que están pasando en Ciudad de México en este momento, ¿no? Las pintadas sobre las vallas en el muro del Palacio Nacional en el 8M, las pintadas sobre las esculturas de Paseo de la Reforma. Lo que están poniendo, digo yo, algo inédito sobre la mesa. Lo que están poniendo sobre la mesa no es solamente, porque por ahí vi una pintada que decía, si te importa más un monumento que un violador, estamos en problemas. Bueno, estoy de acuerdo que estemos en problemas, sí, obviamente, estamos en problemas. Pero creo que no es solamente ahí el asunto. Yo creo que el problema es que lo que obliga a la pintada feminista obliga a la pregunta, nos obliga a la pregunta. Nos obliga a decir, ¿y por qué era que valía esto? En lugar de qué cosa está, hablando del signo, digamos, en lugar de qué cosa está la escultura de ese señor de Reforma. Es un prócer, ¿quién? ¿Y por qué nadie sabe? Pero ¿por qué hay que proteger eso? Y aquí se instala una pregunta que me parece que a mí me gustaría hacerla, para la cual no tengo respuesta, pero que la pienso en este momento, que es un poco, ¿qué cosa está desplazada o desdibujada en una sociedad que está convocada, llamada u obligada a proteger aquello sobre lo cual no tiene relato? ¿Qué tipo de desdibujamiento hay ahí? Que estamos llamados a proteger algo sobre lo que no tenemos relato. ¿Qué cosa es eso? Claro, los historiadores me dirían, ¿cómo no? Hay relatos sobre quiénes son esos próceres. Sí, por supuesto, pero son relatos escolarizados.
que no han traspasado el lugar del sentido colectivo, que no, eso no se ha logrado. Y quien me diga que sí, miente. No, no en todos los casos, por supuesto. Pero digo, en general hay una disposición a ese discurso placebo de, bueno, hay que protegerlo porque es patrimonio. Entonces me parece que en ese sentido los feminismos nos están obligando a reconectar la memoria con el patrimonio, directamente, objetivamente, en los objetos claros. Nos están obligando a construir una experiencia sobre ese objeto, incluso en la disputa. Nos están obligando a decir, ah, ok, ¿quieres que lo protejamos? Digan, dinos por qué. ¿Qué es esto para ti que lo tenemos que proteger más que nuestras propias vidas? Ah, es de la nación. ¿Y qué significa eso? En el vínculo que sutura comunidad. Entonces, de algún modo me parece que estamos en un momento preciso para pensar este puente, digamos, entre memoria y patrimonio, y darnos cuenta, desnudar el lugar de la gubernamentalidad ahí. Desnudarlo y contestarlo, disputarlo. Mario, me parece que pones, bueno, nos pones un escenario bien complejo que estamos experimentando en estos momentos, como bien dices, en la Ciudad de México. Y se me ocurría mientras ibas platicando, pues todos estos efectos que a veces son un poco superficiales y que sí que en algún momento a veces vemos esas críticas, ¿no? Sobre el problema de la exhibición por parte del Estado, sobre la musificación, la vitrinización, el tutelaje, etcétera, ¿no? Pero sin embargo me parece que hay algo que me llama mucho la atención y es esta relación también con el tema de la nación, ¿no? Y que me parece que es fundamental. Y por otro lado, aparte de este tema de la nación que ahorita has comentado, también pensaba, en algunos de tus textos tú hablas de cómo esta dinámica patrimonialista también se ha constituido como una extensión de gubernamentalidad, ¿no? Hacia estas comunidades. Y pensaba, bueno, entonces, ¿es este dispositivo patrimonial una marca colonial? O cómo se expresa en estos procesos en los que estamos viendo, donde pues básicamente estamos reproduciendo, ¿no? Como bien dice, ciertas cosas que pareciera que tenemos ahí, pero no están claras. Simplemente nos las hemos apropiado y las repetimos, ¿no? Por ejemplo, en esto que tú estabas comentando. Entonces, hasta dónde están estos vínculos, ¿no? Por un lado con la nación y por otro lado con esta cuestión de esta dimensión de lo colonial. Yo creo que hay puede constituirse, no estoy diciendo que toda iniciativa patrimonial o que el uso de esa palabra tenga siempre siempre una connotación gubernamentalista, que sea el fantasma de la película y que sea siempre una extensión de soberanía, pero sí creo que lo habilita. Entonces, en ese sentido, en efecto, creo que hay una relación constitutiva, digamos, entre el uso de ciertos lugares del patrimonio y la colonialidad. Ahora, eso tiene que pasar por los discursos estatal nacionales de cada contexto. Yo creo que esos usos, por ejemplo, en el caso argentino, son muy diferentes al caso mexicano. Pero mientras me hacías esta pregunta, me acordaba de un texto viejo ya, de Bonfil, de don Guillermo Bonfil Batalla, que Bonfil planteó en un texto, no de sus textos quizás más citados, el texto que se llama Historias que no son historias todavía, texto en el que habla de la posibilidad de ciertos, bueno, de los pueblos indígenas hacer su propia historia. Ahí Bonfil propone una cosa que hemos estado repitiendo los demás digo, entre muchos otros, de muchas maneras, que es esta idea de que cómo se vuelve el pasado
prehispánico, digamos, el pasado de la nación, el pasado, y además el pasado común. Pero ahí dice algo, Bonfil, que me parece interesante. Dice, no lo dice de este modo, nunca usa la palabra patrimonio, no está hablando, no utiliza ese, pero dice, no es en los, dice, lo que ha logrado, lo que logró México mágicamente, no lo dice así, pero bueno, más, yo se lo digo para contárselo más entretenido. Lo que ha logrado México mágicamente es democratizar el pasado de un sector como el pasado de todos, ¿no? ¿Cómo se logró eso? ¿No? Y una de las cosas que dice Bonfil ahí, dice, eso no se logró solamente por los discursos disciplinares. No es solamente la antropología y la historia, que sí, obviamente fueron fundamentales. Lo sabemos, hay muchos trabajos sobre eso, muchos. También fue un trabajo con los objetos. Esto es, también fue un trabajo con el patrimonio. La narrativa patrimonial fue fundamental para esa democratización de un pasado que implicó algo crucial, la sustracción, la ruptura de los lazos de las comunidades originarias con ese pasado hecho piedra, de algún modo. Ese trabajo, ese trabajo sutil, para mí es uno de los trabajos de orfebrería que mejor explican la constitución colonial de la modernidad nacional mexicana. Ese trabajo de esa conversión de digamos, una cultura material preintrusión en el pasado de todos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Cuando el pasado es de todos, algo estamos ocultando. Y sabemos, porque lo dijo Renan en 1886, que las naciones son menos lo que recuerdan que lo que olvidan, aun cuando estén tan ocupadas en artefactos para recordar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo en lo que, bueno, es interesante seguir experimentando y seguir trabajando y seguir buscando, pero creo que en esta pregunta que tú me propones, Mike, sobre la relación entre patrimonio y colonialidad, para decirlo de algún modo, me parece interesante, me parece sugerente, pero tenemos que, como en todos los casos, salir de las consignas, a veces vacías, y trabajarlas con mucha densidad empírica y con mucha imaginación conceptual, porque justamente el asunto es que también gran parte de esa densidad empírica ha sido obturada, el acceso a esa densidad empírica, digamos, ha sido obturada por las políticas de borramiento, justamente para que esa acción de colonización continua sea difícil de probar, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido es que yo digo que tenemos que trabajar, o quizás sea interesante trabajar la idea de patrimonio como un poliedro de inteligibilidad, ¿no? Lo que nos permite ver que no es solamente su propia definición, porque si no vamos a la tautología. Protegemos al patrimonio porque nos dicen que hay que protegerlo y porque es súper interesante proteger de dónde somos y porque no, creo que el asunto es justamente atravesar esa narrativa y ver qué es lo que nos permite ver, qué es lo que nos permite explorar, qué preguntas nos permite abrir también, incluso con respecto a iniciativas quizás mucho más ambiguas, potentes, que tienen que ver con el patrimonio, por ejemplo, con la noción de patrimonio comunitario. Mario, pues es inmenso el tema, creo que pones varias cuestiones ahí. Por otro lado, también estaba pensando, pues sí que efectivamente necesitamos pensarlo no solamente en los términos de cómo lo hacemos, a lo mejor desde nuestras propias prácticas, sino también cómo se da en un nivel un poco mayor, ¿no? O sea, cómo se da esta gestión estatal, ¿no? Estas prácticas gubernamentales a través del patrimonio y esos usos políticos de este. Y quiero hacerte una pregunta que por aquí me puso Paulina, que me parece que también es importante. Y dice, ¿es posible que Mario profundice un poco más en la idea de solemnidad? ¿Cómo la está pensando? ¿Y tendrá algún efecto más allá de del ritual, la conmemoración
donde se la performa? A ver, creo que básicamente diría, con respecto a esta pregunta, que la solemnidad apela necesariamente a una pulsión afectiva, a una afección, ¿no? Okay. Hay una, incluso la solemnidad, como se trabaja en la escena, digamos, tiene que ver con una postura corporal, tiene que ver con ciertas disposiciones que necesitamos tener incluso como cuerpo que siente, no se puede cantar el himno así, tirado, ¿no? Quiero decir, hay ciertos elementos que tienen que ver con la afección, con la postura del cuerpo, con el elemento que eh, son, eh, me acuerdo de un pasaje de Cornejo Polar cuando trabaja una serie de fuentes coloniales donde nacen las primeras expediciones militares, y bueno, militares, no se podrían llamar de ese modo en aquel momento, pero de los conquistadores, cuando hay un pasaje en el que la fuente dice, estaba un mestizo preguntando todo el tiempo por qué tenían que poner el cuerpo así, por qué tenían que saludar al rey, por qué tenían que saludar a la reina, por qué tenían que decir esa frase en latín que no sabían lo que significa. Y entonces el regidor le dice, no pregunte, sienta y hable, ¿no? Entonces, esa idea es en lo que pienso cuando hablo de la solemnidad, ¿no? Es, no pregunte, no actúe históricamente, no orade el sentido, no interrogue, ¿sí? Creo que en gran medida el problema, yo tengo alguna cosa escrita sobre esa idea de cómo lo solemne bloquea la historicidad, que es el asunto de pensar, que es otro de los temas que abordábamos menos, de pensar la tradición como reliquia, ¿no? Cuando la tradición se vuelve reliquia, se vuelve una cosa venerable, bonita, una beldad que hay que cuidar y que es un resto de aquello, de una cosa que fue magnífica en su momento, etcétera, y se la trata como un relicario, pierde la capacidad, bueno, no es que pierde, bloquea la capacidad de pensarse históricamente, de pensar como algo que muta, que se accidenta, sobre todo eso que se accidenta, que está llena de contradicciones en el medio. Creo que ese es uno de los elementos que quizás habría que devolverle a las narrativas patrimoniales, o quizás pugnar por tenerlas, ¿no? Mario, finalmente, porque yo sé que te tienes que ir, que tienes otras cosas pendientes, pero tú en varios de tus textos, como ya lo has mencionado, no haces como metáforas, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio, perdón, como un regalo envenenado, como una forma de extender la Matrimonio gubernamentalidad. también, pero bueno. El matrimonio también. Bueno, aparte, eso ya será otra conversación. Este, como una forma de tutelar el pasado de los otros, ¿no? Y básicamente la propuesta que tú nos haces o la que yo considero y que saco de esta conversación, pues es pensar el patrimonio a contrapelo, ¿no? Y no desde ese lugar común ya estabilizado, no de ese lugar que ya nos ha sido dado y que pareciera que ahí está muy bien puesto y que solamente hay que gestionarlo. Eh, ¿Cuál es esa potencia política que tiene de pensar desde otro lugar los temas del patrimonio cultural? Por un lado diría, digamos, si en general hay una analogía casi nunca de velada o desvelada, ambas cosas, que tiene que ver con la relación entre patrimonio y tiempo. ¿Mm? ¿De qué tiempo, de qué temporalidades están hechos los patrimonios? Las patrimonias, digamos, me gustan. ¿De qué temporalidades están hechos? ¿Qué temporalidades los habitan? Hay casi siempre una analogía, nunca del todo
explícita, casi naturalizada entre patrimonio y pasado. Incluso los patrimonios inmateriales, los patrimonios hablan de alguna manera de algo que viene de una distancia que es medida en términos temporales. Como ya nos mostró el gran Johannes Fabian, en nuestra modernidad el tiempo está espacializado, ¿no? Vienen de lejos. Y esa es una lejanía, digamos, esa lejanía temporal está plasmada en la distancia. Entonces creo que ahí hay algo, y hay una lección quizás interesante que tiene que ver con cómo actualizar los patrimonios sin solemnizarlos. Creo que hay que aprender, no sé, es mi idea, y creo que hay que aprender, hay mucho que aprender de los movimientos de insurgencia. En ese sentido es que insisto nuevamente en los feminismos y en las formas en las cuales están, creo yo, proponiendo nuevas preguntas de alto calado epistémico, en términos de cómo trabajar con los objetos, con la noción de intervención, con la noción misma de aura benjaminiana, si ustedes quieren, ¿no? Porque es posible o no intervenir un objeto, y en todo caso, si no, ¿qué es lo que hace interdicta esa posibilidad? Y por otro lado, creo que no hay que abandonar, o mejor dicho, al contrario, hay que recordar, volver a recordar, machacarla, habitarla y hacerla, a lo mejor hacerla creativa, esa gran máxima, o no sé, no máxima sería, él se enojaría mucho seguramente, idea de Benjamin, ¿no? de Walter Benjamin, de que todo documento de cultura es un documento de barbarie. Y volver, y tener en cuenta en esa acción de sostener la ruina, de sostener monumento, ¿qué hay ahí? ¿Qué sacrificios, para usar este concepto de también nuestra querida Paulina y de sus propios argumentos actuales, ¿no? ¿Qué sacrificios yacen bajo esas ruinas? ¿Qué despojos están ahí? Yo creo que en ese sentido la potencia enorme que me parece que tienen los trabajos que están haciendo nuestros colegas y amigos, afortunadamente, de la RIDA, Karina Joffre y demás, en términos del análisis de patrimonios, extractivismos, patrimonios y profundización de las lógicas más feroces, voraces del capital, creo que nos obligan a poner otra vez, a poner todo el tiempo, digamos, estas ideas por el frente, en las ideas benjaminianas de documento de cultura y documento de barbarie, como un faro, digamos, para poder plantearnos las preguntas que nos competen políticamente. A mí, y eso no quiere decir que sea la única manera, y por supuesto que entiendo perfectamente quienes discrepan con mi forma de trabajar, de apropiarme desde un lugar periférico, seguro, la noción de patrimonio y pensarla desde ahí, pero para mí, en mi caso, la noción de patrimonio, o digamos, o la lógica, o trabajar sobre la idea de patrimonio, me interesa, me encanta, siempre y cuando habilite preguntas políticas, y siempre y cuando habilite análisis, y cuando hablo de políticos hablo de fomentar el desacuerdo, ¿sí? El desacuerdo, la contradicción, la sospecha, la actitud, aunque sea una actitud, me van a decir, es una actitud súper ilustrada la de la sospecha, sí, pero es aquello que nos permite por lo menos sostener abierta la pregunta, ¿sí? No es conservemos por qué hay que hacerlo, porque es lo que nos da identidad. ¿Qué hay atrás, por favor, de esa máxima que se repite como si fuera un mantra y que muy pocas veces podemos realmente dotar de sentido político experiencial, y que, una vez más digo, casos como los que están, los feminismos que están haciendo una intervención sobre el espacio público y sobre aquello que es
quizás los lugares más solemnes del patrimonio están ahí dando vueltas, ¿no? Y por último, diría que me gustaría poder pensar también cómo funciona sintomatológicamente, o no sé cómo decirlo, sintomáticamente el patrimonio, ¿no? O sea, ¿qué pasa que en momentos quizás de alguna efervescencia política fuerte, de alguna coyuntura política donde elementos nodales que definen para dónde vamos como comunidad política están en juego, aparece de alguna manera la narrativa patrimonial? El otro día, y cerraría con esto, el otro día cuando el 8M, se acordarán que el presidente de la República dijo en su conferencia, en una de sus conferencias mañaneras, que la valla que se puso afuera del Palacio Nacional para contener la marcha del 8M, del Día de la Mujer, que iba a ser evidentemente una marcha con justa razón sumamente política, estaba ahí no para contener, ni para reprimir, sino para proteger al Palacio Nacional, porque esa había sido la recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando yo leí eso, me acordé de que un libro que se llama La lógica de las multitudes, de Arlette Farge y Jacques Prévert, dos historiadores franceses prominentes, famosísimos, escriben ese libro hablando de lo que fueron las revueltas del siglo XVIII previas a la Revolución Francesa, lo que se conocen como las fuertes revueltas campesinas previas a la Revolución Francesa. Un poco contradiciendo esta idea, bueno, toda la disputa alrededor de la Revolución Francesa, que si fue única, si fue espontánea, si surgió ahí, si llevaba 100 años cocinándose, etcétera, etcétera. Pero lo que se me vino como un flash, así, truc, es que estos dos historiadores cierran ese libro diciendo, porque lo ficcionalizan un poco al libro, y cierran ese libro diciendo, dicen que el rey, ¿sí? Luis XVI, dicen que el rey ha mandado a amurallar la Bastilla, o sea, muralla sobre muralla. Dicen que ha mandado a amurallar la Bastilla. Pero se rumorea también que el pueblo ya no ama más a sus reyes, a quienes tanto amó. Ese montaje me pareció, no porque estemos hablando de dos acontecimientos que se parezcan ni nada por el estilo, pero lo que creo que hay ahí es pensar qué pasa con esta relación entre la protección, el patrimonio, nuestros muros y los muros de la política. Wow, qué, qué final. Te voy a leer un último texto que nos escribió por acá Sebastián Belucífero, si quieres y si puedes contestarlo. Dice, está buenísimo la conversación, estaría excelente continuar este diálogo contrastando diferentes contextos en donde han sido sensibles las disputas patrimoniales y monumentales, recientemente como el caso de Chile en el estallido social o el derrumbe de la estatua del conquistador del Alcázar por indígenas Misag en Colombia. Saludos desde Bogotá. Y nos hace otra referencia más y dice la palabra en inglés para patrimonio es heritage, herencia, legado, pasado. Sí, bueno, gracias Sebastián, es un colega y amigo querido y que me gusta mucho además su trabajo sobre memoria pública y demás. Así que bueno, gracias por la intervención. Yo creo que sí. Por eso hablaba de lo sintomático, ¿no? Creo que hay que analizar cada caso. No me quise meter en casos que no conozco del todo y que seguramente, o del nada, y que seguramente son interesantísimos. Las esculturas de Roca, Julio Argentino Roca, uno de los generales de la Argentina, responsables de la
la mal llamada campañas al desierto, conquistas del desierto, que en realidad fueron campañas de exterminio que materializaron el genocidio indígena en Argentina, en la Patagonia. Creo que ahí hay mucho para preguntarnos sobre la relación entre patrimonio y gubernamentalidad y sobre qué es lo que se condensa en un objeto patrimonial que no es tan fácilmente condensable o narrable en un relato. Otra vez volvería, digamos, a eso. Por un lado, somos de alguna manera compelidos a venerar o a conservar o a más bien proteger aquello sobre lo cual, por lo general, no tenemos relato. Y también podemos descargar políticamente la furia histórica, si ustedes quieren, o las demandas políticas, justamente cuando en la mayoría, gran mayoría, ya sé que es un pleonasmo, pero de los casos, eh, se carecen de las herramientas narrativas, judiciales, o sea, aquello que es sustraído de la norma, que es sustraído del relato, que son comunidades que han estado mucho más, o cuyo acceso, digamos, a las herramientas de la legitimación de sus producciones de valor es negada sistemáticamente. ¿Sí? Sus relatos son siempre relatos menores, tradiciones comunitarias, relatos. Entonces, hay algo ahí que condensa en el espacio de lo patrimonial. Y me parece que ahí hay algo para pensar en ese lugar más allá de las definiciones. Mario, te agradezco muchísimo. Creo que si tuviera que describir esta conversación contigo, tendría que decir que ha sido provocadora, que ha sido iluminadora y desestabilizadora, porque creo que precisamente es una de las cuestiones que necesitamos reflexionar, especialmente desde el ámbito de la gestión cultural, desde la gestión del patrimonio cultural. Y nos dejas con muchas preguntas, muchas dudas también, pero también quiero recomendarles que una gran cantidad de los textos de Mario Ruffer los pueden encontrar tanto en Academia Edu como en la página de la RIDAP. Si les interesa más esta perspectiva que nos ha estado compartiendo Mario, pueden encontrar sus textos como el de la exhibición del otro, el patrimonio envenenado, el museo en escenas, en fin, hay muchos textos ahí que seguramente van a poder, pues sí, introducirlos más a las reflexiones que Mario ha tenido con nosotros, con nosotras, nosotres en este momento. Mario, no sé si quieres decir algo y nuevamente agradecerte que No, hayas bueno, nada más estado que aquí. espero que no, que no se aburran. Este, eh, no, y me reí recién porque digo, no está vendiendo nada más, todos esos materiales son de descarga gratuita. A mí me gusta usar Academia Edu para que esté ahí disponible todo lo que hacemos, ¿no? Y poder conversar eso, ¿no? Poder generar y sostener una conversación. Vuelvo al formato conversacional, me ha gustado mucho participar últimamente en un par de revistas o de lugares que atizan esto de la conversación. Creo que la solemnidad, otra vez, de cierto formato de los papers no nos ha hecho muy bien en términos de la posibilidad de poner sobre la mesa el acto del diálogo y incluso de la disconformidad o del desacuerdo, que es ahí donde, insisto, todo el tiempo. Yo he aprendido mucho de, de los colegas, de los alumnos, de mis estudiantes, de Mai, muchísimo, de sus trabajos también. Que ojalá algún día hagamos la historia al revés y lo Ay. pongamos a hablar a él, de su propio trabajo y de sus intereses, que tiene muchísimo para decir. Pero bueno, gracias May, a mí me hiciste pensar mucho. En realidad, yo a veces digo que,
por ahí digo que cuando tomo notas o cuando doy clases, por ejemplo, cuando preparo las clases, yo dibujo, hago esquemas, dibujo y tengo como esa forma, voy entendiendo mientras voy haciendo ese dibujo. Es como mi pensamiento por ahí digo, no es no es, creo, muy lineal, sino más bien como, no sé, modelado. eh, y bueno, eso creo que fue lo que fue saliendo aquí en esta conversación, seguramente con contradicciones, con asperezas, con lugares. La idea es que nada cierre, sino al revés. Creo que ese es, con eso me quedaría. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, no a la sutura ni a la censura. Exacto. Bueno, saludos a Alex, a Paulina, a Romina Díaz desde Argentina, desde Altagracia. Mario te están siguiendo, Beatriz Rodríguez, Bueno, Claudio Revuelta, Paulina, Sebastián, a, a Rosa, a Marcela Díaz. Y bueno, pues les esperamos en las siguientes emisiones. Tendremos más invitados también. Esperemos que Mario vuelva en otro momento también a contarnos un poco de su investigación sobre museos comunitarios, que es otro tema, pero ojalá un día se anime cuando tenga también otro tiempito por ahí. Y pues bueno, seguro esto que sí. fue. Muchas gracias, Mario, otra vez. No, a ti, May, de verdad, un gusto y bueno, y a todos los que se quedaron aquí charlando o bueno, en esta ficción de la charla que también me gusta, que por ahí posibilitan al menos las redes y este tiempo. Gracias. Bueno, esto fue Gestor Cultural MX y mi nombre es Mario Ortiz y sigan en nuestras páginas.